continuando con su programa Trazando Rutas, siempre en compañía de Juan Alexander Pérez. Bueno, vamos ahora a conversar con el director del Observatorio Educativo de la Asociación Dominicana de Profesores, Juan Bardé. Buenas noches, Juan, ¿cómo están las cosas? Muy buenas noches, es un placer estar con ustedes. Amén, como siempre, nosotros le agradecemos que siempre atiende al llamado de nosotros en su programa Trazando Rutas. Bueno, hay que empezar indiscutiblemente con la situación que existe en educación. Hemos visto paro en el día de ayer, también en el día del viernes. También hubo situaciones de zonas que se paralizaron. Y la ADP tiene un problema de convencer a la sociedad y a los padres de que esos paros son importantes y no son políticos. ¿Cuál es la situación? Y el ministro ha anunciado con bombo y platillo que ya aumentó el 8%, ¿qué más ustedes quieren? Y dice que el ADP se le ha hecho 2 o 3. Y digo inclusive que los profesores quieren ganar más que un cirujano que se lleva 16 años estudiando y trabajando. ¿Cuál es la situación? La situación es que realmente el ministro Ángel Hernández ha incumplido y violado el acuerdo que se firmó con la Asociación Dominicana de Profesores en 2021 y 2023, que es un acuerdo por la calidad de la educación. Yo quiero aclararles algo. La protesta, la manifestación, es el último recurso que agota la ADP. Cuando la ADP ya va a las calles, es porque se ha pasado meses y años pidiendo a las autoridades que creen condiciones conducentes al aprendizaje en las escuelas públicas. ¿Por qué protesta la ADP? Porque las escuelas públicas se han convertido en guarderías. Guarderías públicas donde no está ni la infraestructura, ni los medios y recursos para el aprendizaje, ni las políticas educativas, ni tampoco la alimentación adecuada, ni tampoco lo que se llama el programa necesario para desarrollar profesionalmente a los mismos docentes. La ADP viene a protestar ahora porque en 2023 firmó un convenio con el ministerio donde hay 20 puntos. O sea, eso está por escrito. Todo eso es un convenio firmado frente al presidente de la República y frente al defensor del pueblo. Entonces, ¿por qué es que protesta la ADP? Porque se crearon mesas de trabajo y de diálogo. En esas mesas nos pasamos meses y tú tienes escuelas que hoy en día, te reitero, operan en condiciones inhumanas. Esos 20 puntos referían aspectos sobre el desarrollo profesional de los docentes, sobre la evaluación del desempeño. Aquí se ataca mucho a los docentes y se dice que no tenemos buenos docentes, pero hace 7 años que no se evalúa a los docentes. Si usted no cuenta con una evaluación científica sobre el desempeño del docente, usted no tiene fundamento para decir que los docentes no son buenos o no hacen su trabajo, porque la educación es una ciencia. Y como ciencia requiere de método para evaluarlo todo. La ADP está en la calle porque los niños tienen un mal desayuno y una mala alimentación escolar, porque no tienen los libros suficientes que necesitan, porque los libros están mal hechos, porque tú vas a una escuela pública y donde tienes un aula que fue diseñada para 25 niños, te meten 50. Porque tú tienes niños en el nivel inicial, en preescolar, con una sola maestra, cuando el diseño curricular te dice que debe ser una maestra más una asistente. Y si no lo haces así, estás poniendo en riesgo la vida del niño y la vida de la maestra. Entonces, en este país estamos en los últimos lugares del mundo en calidad educativa, pero es precisamente el docente el que está luchando porque se mejore la calidad de la educación. Entonces te critican porque los docentes paran un día de clases y te dicen lo siguiente: bueno, en un día se pierden 8 horas. Esas 8 horas de ese día de protesta equivalen a 1.500 millones de pesos. Pero la gente no sabe que cada día de las 8 horas de clases se pierden 2 horas. Y que esas 2 horas equivalen a 384 millones de pesos que se pierden diariamente en la escuela pública y que a final de ¿Pero que se escolar, pierden por qué? ¿Se pierden por qué? Porque el diseño curricular dominicano está hecho en base a 1.600 horas al año. En la tanda extendida. Correcto. En esas 1.600 horas tú tienes un conjunto de objetivos de aprendizaje
de indicadores de logros, que es lo que se llama el calendario escolar. El calendario escolar no es un horario. El horario es el espacio en el cual está el calendario. Ahora, si tú no cuentas con los recursos, ni la infraestructura, ni el personal suficiente, esas 8 horas se reducen a 6. Y esas 2 horas que se pierden equivalen a 384 millones diarios. Y eso equivale al final de año escolar a 75,000 millones de pesos que se pierden en este país. Y peor, 2 horas al día que no se aprovechan. Juan, Señores, pero Juan, disculpa que te interrumpa, pero el presidente ha defendido el aumento del 8% que el gobierno dispuso a favor de los maestros, y además el presidente dijo que en las condiciones económicas que está el país no puede ser más de un 8% ese aumento. yo les voy a explicar algo. La República Dominicana es el país de América Latina que menos gasta en remuneración a los docentes como parte del presupuesto total de la educación pública. O sea, los salarios de los maestros en América Latina de aquí están por debajo de otros países. El gasto en remuneración a los docentes está ya. 20% por encima de lo que se gasta en República Dominicana. Aquí utilizan lo que se llama el sofisma de la comparación irracional. Lo que comparan es el sueldo de un individuo con el de otro. Pero si tú comparas el sueldo de un docente en Panamá y República Dominicana, tú lo que estás comparando es un número bruto. Tú no tienes el índice de precios al consumidor de Panamá, ni el índice de inflación reflejado en ese monto bruto. Y así engañan a la gente y lo confunden. Y le dicen que los de aquí ganan más que los de otros países. Pero eso es una falsedad. ¿Por qué? Internacionalmente lo que se compara es cuánto invierte el Estado en las remuneraciones a los docentes. El promedio de inversión en remuneraciones a los docentes en América Latina es 71.3%. La República Dominicana está en 51%. Con el 8%, 20, con el 8%, entonces se lleva a un 54%. Aún así, la República Dominicana está 17% por debajo del promedio de América Latina. Nosotros tenemos los análisis financieros que demuestran que es factible y viable un aumento de un 20% a los docentes y que aún así lo que esto implicaría sería el 61% del presupuesto total del Ministerio de Educación, y eso es 10% por debajo del promedio de América Latina. Y si lo comparas con el presupuesto del 4% para la educación, no llega al 50%. Pero factible desde el punto de vista económico. Usted dice que sí, 20% porque puede ser mira dónde es factible. que está la gran confusión de la gente. La partida en la que más invierten todos los ministerios de educación del mundo es en los recursos humanos de la educación. Claro, eso es así. Entonces, aquí están 20% por debajo de lo que invierte el resto del mundo. Donde confunden a la gente es utilizando una falacia lógica, un sofisma, que se llama así. Se llama el sofisma de la comparación irracional. Yo invito a todo el pueblo dominicano que lea un libro, que es un bestseller ahora mismo en el mundo, que se llama Predeciblemente Irracional. Cómo manipulan y engañan a la gente con falacias lógicas. Lo único aquí te dicen, bueno, pero un docente gana más que un policía, gana más que cualquier empleado público, pero el sueldo de un docente no se establece mediante comparación con otras áreas. El sueldo promedio real de un docente en la República Dominicana, con el aumento de un 8%, es 43,200 pesos. ¿Pero nivel primaria o secundaria? El nivel secundario es 41,000 y algo. El nivel primario, después de la igualación salarial, es 43,200 pesos. ¿Y cómo está hoy la canasta promedio básica? En 45,000 pesos. Pero, o sea, el aumento del 8% deja el salario promedio real de los docentes en 1,700 pesos por debajo de la canasta familiar, sin hablar del costo de la electricidad o el costo del pago de su casa o cualquier otro consumo extra que tenga un docente. Entonces, ¿cuál es el punto esencial? Se hace un aumento de un 8%, pero ese 8% ni siquiera llega al monto de la canasta familiar promedio, según los datos del Banco Central de la República Dominicana. Escúchame, 2 cosas. Vi al ministro decir que los maestros quieren ganar por encima de un... Pero usted le está creyendo a un ministro... Usted le está creyendo... Dicen ellos que los sueldos de los profesores están equiparados prácticamente
con los médicos y dice él que dura 16 años. Fíjese, les estudiando. reitero lo siguiente. Establecer una comparación entre una profesión y otra es una práctica irracional. Lo que un profesor se gana y lo que hace no tiene que ver con lo que otras profesiones hacen. Es lo primero. Eso es una falacia, eso es un sofisma. Eso es un juego mental en el cual envuelven a la gente en estos países del tercer mundo. Y le voy a explicar algo. ¿Cuál es el razonamiento al que hay que llegar? Mire, el mal de muchos es solo consuelo de tontos. Si otros ganan mal, ese no debe ser el marco de comparación para los docentes. Los intelectuales son los maestros son los intelectuales de la sociedad. Ojo, aún así, vamos a los hechos. Primero, yo no le puedo creer a un ministro que fue capaz de decirle a este país que se iban a ahorrar 5,000 millones de pesos si hacían nuevos libros. Y hoy usted no ve ningún ahorro. El ministro, en mi opinión, no tiene la credibilidad necesaria por sus hechos para decirle a este país nada. Porque lamentablemente todo lo que ha dicho ha sido incorrecto y falso. Primero, él dijo ayer a la prensa acá que el acuerdo entre la ADP y el ministerio no establecía una fecha exacta para el aumento. Y el numeral 14.2 del acuerdo te dice específicamente que el aumento se haría en abril. Por eso está por escrito. Lamentablemente aquí tenemos una prensa que no investiga y que tiende en general a publicar notas de prensa. Porque para un periodista que haga investigación antes de publicar algo, solo tiene que revisar el acuerdo y verificar si lo que el ministro dice es lo que dice el acuerdo. Pero aquí se están publicando lo que dicen los funcionarios públicos, no lo que dicen las normas, los papeles, los acuerdos y la realidad. Entonces, también les reitero, ¿qué es lo que le importa a un maestro? Cuando él va al colmado, cuando tiene que pagar la luz, lo que el maestro tiene en la mano no es lo que ganan otros profesionales, es lo que él tiene que tener en su mano para vivir. Entonces, si el sueldo promedio real de un docente no llega al costo de la canasta familiar promedio, ¿qué se espera? ¿Que Juan, se queden de manos cruzadas? una pregunta. Hay varios expresidentes del ADP que han iniciado un proceso de armonía entre el gobierno y la Asociación Dominicana de Profesores. ¿Hasta dónde pudiera tener eso algún éxito? Eso va a tener éxito. Yo estoy involucrado en esto. Yo le voy a aclarar algo. Este es mi gobierno. Pero mi deber es a la educación y a los docentes. Porque uno escoge un gobierno, uno elige un gobierno para que llene las expectativas que uno tiene sobre el país y sobre su desarrollo. Ahora, yo les reitero, esto no es un tema político. Esto es un tema de hechos. Ellos alegan que no les alcanza el presupuesto. Nosotros tenemos la evidencia de que les alcanza. Al día de hoy... O sea, usted tiene estudio económico que certifica Claro que sí. Que ciertamente hay base económica para sustentar eso. Definitivamente. Te voy a dar un dato sencillo. Al día de hoy, el Ministerio de Educación tiene una subejecución presupuestaria en el primer cuatrimestre del año de 24,000 millones de pesos. En el primer cuatrimestre. El año pasado terminaron con una subejecución presupuestaria de un 7%, que es equivalente a 23,000 millones de pesos. Vamos a empezar por ahí. Entonces, ellos se han negado a revisar números con nosotros. ¿Por qué el ministro unilateralmente y arbitrariamente manda hacer un aumento de un 8% cuando yo estuve en la comisión que se reunió con ellos en la última vez que se hizo esta reunión y quedamos en que ellos iban a revisar nuestra propuesta? No. El ministro rompe el diálogo, rompe el acuerdo, no utiliza protocolarmente el procedimiento adecuado porque nosotros acordamos con su comisión reunirnos una vez más. ¿Qué ha hecho él? No, vamos a hacer un 8%. Entonces, ¿para qué nos hablan de diálogo? Si quien rompe el diálogo es el ministro, si quien viola el acuerdo es el ministro. Y yo soy un técnico. Y si el ministro me demuestra, o cualquier autoridad, con números, que no se puede llegar a más de un 8%, yo lo aceptaría. Pero ¿qué sucede? Que los datos que tenemos nosotros muestran lo contrario. Entonces nos preguntamos, ¿por qué se han negado a revisar con nosotros los números? Vamos a una breve pausa y seguimos en esta conversación con Juan Bardé, director del Observatorio Educativo Dominicano.